¿Usted puede decir que es una persona paciente? Muchas personas dicen, sí, tengo mucha paciencia. Pero la otra pregunta es, ¿y las otras personas piensan lo mismo de usted? Porque uno puede pensar y decir que tiene mucha paciencia, pero ¿qué piensan los demás? Miren, hoy hemos pasado por esta serie de enseñanzas sobre el fruto del Espíritu. Hemos visto el amor, el gozo, la paz y la paciencia la semana pasada. Hoy vamos a ver la quinta cualidad del carácter del Espíritu. Y yo creo que el apóstol Pablo fue muy intencional en colocar la amabilidad, que es el tema de hoy, la amabilidad exactamente después de la paciencia. Porque la amabilidad revela la paciencia de una persona. La amabilidad revela la paciencia de una persona. Yo sé que en las versiones de la Biblia, nuestras versiones antiguas, en vez de amabilidad dice ¿qué? Benignidad. Benignidad. Pero eso es un lenguaje arcaico, por eso es bueno leer la Biblia en versiones modernas, con lenguaje nuestro, para entender que cuando aquí el apóstol Pablo está hablando de benignidad, está hablando de amabilidad. Y la amabilidad revela la paciencia de una persona. Si Jesús es nuestro modelo de lo que nosotros deseamos y debemos llegar a ser, entonces miramos a Jesús y efectivamente Jesús fue una persona muy paciente. ¿Y cómo revelaba esa paciencia? En la amabilidad con la cual trataba a las demás personas. Jesús fue muy amable en el trato de las personas. Ahora, ¿qué entendemos por amabilidad? ¿Qué es lo que debemos entender por esta cualidad del carácter del Espíritu? ¿Qué es la amabilidad? Porque en nuestro lenguaje, una persona amable es una persona ¿qué? Cuando decimos, ay, tal persona es muy amable, ¿es que es muy qué? ¿Muy qué? Amigable, servicial, sociable. A veces es educado, ¿no? Ay, tan amable, para decir que es educado, ¿verdad? Que tiene buenas maneras. Pero el concepto de amabilidad que quiero que lo recuerden es que la amabilidad en esencia es amar a los demás lo suficiente como para poner sus necesidades antes que las de uno, así como hizo Jesús. Entonces, amabilidad no es simplemente algo así como gentileza, buena educación, amistad, sino es en esencia amar a los demás lo suficiente como para poner sus necesidades antes que las nuestras, así como lo hizo Jesús. Entonces, pensando en eso, si esa es la definición de amabilidad, ¿qué tan amables somos nosotros? Ahora, la razón de que Jesús fuera una persona tan amable, que tuviese amabilidad, no es solamente que Él fuera una persona muy agradable, o que Él fuera una persona, ¿sabes?, que estuviera siempre sonriendo, porque pensamos que Jesús era una persona simpática, suavecita de carácter, que no se enojaba por nada, que siempre saludaba, buenos días, buenas noches, por favor, gracias. Pero no nos olvidemos que Jesús, nuestro Señor, llegó a usar palabras y acciones muy fuertes contra los líderes religiosos, políticos, hipócritas de su época. Él fue muy duro. No los bajaba ¿de qué? De eso, de hipócritas, de víboras, de sepulcros blanqueados. O sea, ser una persona amable, según el estándar que vemos en Jesús, ser una persona amable no quería decir que era una persona que a todo el mundo le decía que sí y estaba de acuerdo con todo el mundo para no llevarle la contraria a nadie. ¿Conoce personas así?
que a todo el mundo le dice, sí, sí, como usted diga. Y va y habla con otra persona y aunque éste está en desacuerdo con ese, sí, como usted diga, para quedar bien con todo el mundo. No, Jesús no era así. Esa no era la característica de la amabilidad de Jesús. Jesús fue súper amable, sobre todo con los marginados, con los necesitados, con los pobres, con los enfermos, con la gente que la sociedad señalaba como malas personas. Con ese tipo de personas fue que Jesús fue muy amable. Entonces, si ser un discípulo de Jesús significa seguir el ejemplo de Jesús, ¿por qué fracasamos tan frecuentemente nosotros? Bueno, tal vez usted no, pero yo sí. ¿Por qué fracaso tanto en ser una persona amable como Jesús? ¿Por qué no hay amabilidad en nuestra conducta? Déjeme darle algunas razones. Tal vez algunas razones son las siguientes. Primero, no hemos tenido buenos modelos de amabilidad en nuestra formación. Nos hemos criado, nos hemos levantado, crecimos en ambientes en el hogar de gritos, de palabras fuertes, de rivalidades, de insultos. Hay hogares donde se caracteriza por eso, ¿verdad? Todo es a los gritos. La mamá grita al niño grita al perro, el esposo le grita a la esposa, y eso parece siempre que estuvieran peleando, pero no, se acostumbraron a vivir a los gritos, y eso no refleja amabilidad. Entonces, tal vez no somos amables porque el ambiente en el cual crecimos no fue un ambiente amable, donde todo era con gritos, con insultos, con peleas. Este le tiraba el plato a la cabeza, el otro le devolvía con otra cosa. Otra razón tal vez es porque la cultura en que nos movemos es una cultura poco amable o nada amable. La gente no respeta las filas, ¿verdad? La gente siempre quiere pasar primero y por encima de los demás. Hace poco estaba escuchando las noticias que Colombia, yo no sé cómo miden eso, pero que Colombia fue catalogada como el segundo país más grosero del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que usamos el peor lenguaje para tratarnos entre nosotros. No hay amabilidad, no hay amabilidad. Usted en el transporte público, en el bus, si lo empujan, si lo pisan, si algo, ya está buscando pelea. Vivimos en una cultura poco amable, una cultura donde el egocentrismo mata la amabilidad. El egocentrismo que dice, no, primero yo, después los demás, problema de ellos, pero primero yo. Otra razón es que no hemos recibido al menos un mínimo entrenamiento sobre lo que es la amabilidad. Los que somos muy viejos sabemos que en nuestra época nos enseñaban en la casa y en el colegio a ser amables. ¿Cierto que sí? Había una cosa que llamaba, no, yo soy un poquito más viejo, urbanidad. Urbanidad, le enseñaban a una urbanidad. Hoy en día, pregúntele a un muchacho qué es urbanidad y dice, ¿qué será eso? Urbanidad, es decir, cómo tratamos a las personas de tal forma que no las hagamos sentir menospreciadas, humilladas, ofendidas. Entonces, cuando llegamos a un lugar, saludamos, buenos días, buenas tardes, pedimos las cosas por favor, damos gracias. Pero hoy en día un pelado llega a un lugar y no saben saludar, no saben sentarse, no saben pedir algo, les cuesta, no han recibido el mínimo entrenamiento de lo que es amabilidad. Y tal vez otra última razón es que, en definitiva, no hemos permitido que el mensaje de Jesús y el poder del Espíritu moldee nuestras vidas cotidianas. Es decir, no asociamos
lo que venimos a aprender en la iglesia con lo que vivimos afuera. Aquí en la iglesia, sí, hermanita, gracias por el cafecito, por favor, me da una aromática. Aquí sí ponemos caritas de amabilidad. Pero salimos de acá y como que la amabilidad se queda aquí, el amor se queda aquí, la paciencia se queda aquí, porque no asociamos que nuestra vida debe reflejar el carácter de Jesús en todo lugar. Y la amabilidad hace parte del carácter de Jesús. Entonces, ¿cómo puede uno desarrollar el carácter amable como el de Jesús? ¿Cómo uno puede llenarse de amabilidad para vivir la amabilidad en forma cotidiana? Lo primero es que todas las cualidades del carácter del Espíritu Santo que hemos estado viendo y que vamos a ver, todas dependen del Espíritu Santo. No dependen de mí. El Espíritu Santo es el que moldea nuestras vidas para hacernos gente de paz, de gozo y de amabilidad. Y esa amabilidad parece que fuera una cualidad que simplemente nos ayuda en lo social, pero viéndolo como lo vemos acá, la amabilidad es una cualidad espiritual. Es una cualidad espiritual y como cualidad espiritual, el único que puede desarrollar en nosotros esa cualidad espiritual es el Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay personas que son amables por naturaleza más que otras, pero no nos estamos refiriendo a esa amabilidad, a esa cortesía, sino a una cualidad espiritual que ahora más adelante van a ver cómo hace la diferencia entre amabilidad y cortesía. Entonces, este tipo de amabilidad es un fruto, crece gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también debe ser cultivado, tiene que convertirse en un hábito en nosotros. Nosotros no solamente debemos desear que el Espíritu Santo nos haga amables, sino también cultivar nosotros mismos esa amabilidad, desarrollarla. Ahora, hay una sola enseñanza de Jesús que debería ser suficiente para responder a la pregunta, ¿cómo yo puedo ser una persona más amable que refleje la amabilidad de Cristo en mi vida? ¿Cómo? Hay solamente una enseñanza que creo que sería suficiente. Es la que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12, son estas las palabras de Jesús. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Punto. ¿Habría que decir más que eso? Esta es la definición de Jesús de lo que es amabilidad en la vida de un cristiano. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Hay algo que podamos añadir allí? ¿Qué le hace falta a eso? Miren, en su guía de enseñanza, yo dejé un espacio allí después de ese versículo, ¿cierto? Ustedes han visto, de pronto ustedes son muy buenos cristianos, no como yo, pero han visto, no, de pronto no han visto a la serie de Homero Simpson, de los Simpson, que realmente cuando empieza a Homero Simpson hace alguna embarrada y en el colegio lo ponen ¿a qué? A hacer una plana en el tablero sobre no debo tal cosa. No debo tal otra, no debo decir tal cosa. Ese espacio que está allí en blanco es para que ustedes escriban esta plana. Trataré a los demás como quiero que me trate a mí. Y si consigue un cuaderno, pues haga una plana completa. Haga una plana. Trataré a los demás como quiero que me traten a mí. Porque eso es lo que está diciendo Jesús. En cuanto a la amabilidad, yo voy a poder desarrollar una amabilidad como la de Jesús cuando empiece a tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Haga una plana. Dice, ay pastor, tan infantil. Es que eso es lo que nos ha faltado.
como decíamos ahora, no hemos recibido la instrucción, ni la instrucción más elemental, más mínima de qué es ser una persona amable. Entonces Jesús nos está diciendo, debemos desarrollar amabilidad. ¿Y cómo? Piense en esto, trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Si usted pusiera en práctica solamente eso, usted vería cambios grandes, muy grandes en su vida. Porque Jesús básicamente dijo que esta era la regla de ¿qué? La regla de oro. La regla de oro en todo tipo de relaciones que nosotros tengamos. Ahora, el apóstol Pablo nos ayuda a ver cómo podemos aplicar esta verdad de una forma más cotidiana, más en nuestra vida diaria. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, Pablo escribe 2 versículos que empieza con el versículo 17, capítulo 3 de Colosenses, versículo 17. Escucha cómo empiezan. Y todo lo que hagan, subraya esa frasecita solamente, todo lo que hagan, no dice algunas cosas, dice ¿qué? Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa hacer algo en el nombre del Señor Jesús? ¿Qué significará esa frase que aparece tantas veces en el Nuevo Testamento? Hacer algo en el nombre del Señor Jesús. Significa, haga lo que va a hacer como si Jesús lo estuviese haciendo, por medio de usted. Todo lo que usted vaya a decir, dígalo como si Jesús lo fuera a decir. Eso significa hacer algo o todo en el nombre de Jesús, como si Jesús mismo lo estuviera haciendo, como si el propio Jesús estuviera actuando a través de usted y en usted. Y la pregunta que este texto produce en nosotros es la siguiente: si yo fuera Cristo, ahora no escriban nada, les voy a pedir el favor, en este momento no escriban nada porque yo les voy a dar ahora las 2 claves, cuando termine esta parte, las 2 claves que resumen todo lo que voy a decir en este momento de estos versículos de Colosenses. La pregunta que surge de esta es: si yo fuera Cristo, ¿qué haría por esta persona? ¿O qué haría yo en esta situación si yo fuera Jesús? ¿Qué haría yo por esta persona si yo fuera Jesús? ¿Cómo actuaría yo si fuera Jesús en esta situación? Entonces, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo pensando que el que lo está haciendo no es usted, sino que el que lo está haciendo a través de usted es ¿quién? Jesús. El segundo versículo es Colosenses 3:23. Dice así: hagan lo que hagan. De nuevo, ¿verdad? Todo lo que hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor. Esto significa actuar como si la otra persona fuera Jesús. Y lo que estoy haciendo por esa persona lo estoy haciendo por el mismo Señor Jesús. Eso me hace surgir estas preguntas. Si esa persona fuera Jesús, ¿qué haría yo por esa persona? ¿Cómo me comportaría ahora mismo si Jesús estuviese aquí presente? Y en el recuadro que sigue después del versículo de Colosenses que les dejé allí en la guía de enseñanza, hay un recuadro, ¿verdad? Ese recuadro es para que usted escriba 2 preguntas que resumen lo que queremos aprender de amabilidad, de cómo vivir amabilidad basado en este texto de Colosenses. La primera pregunta es esta: ¿qué haría por esta persona
si yo fuera Jesús? ¿Cómo trataría yo a esta persona si fuera Jesús? Si yo fuera Jesús, ¿cómo trataría a esta persona? Si yo fuera Jesús, ¿qué haría yo por esa persona? Eso me pone a pensar mucho, ¿verdad? Porque esa persona que está a mi lado, que tiene una necesidad, o que ha hecho algo en contra mía, o que no me cae bien, o que no me la soporto, lo que dice el apóstol Pablo aquí es que yo debo tratarla como si fuera Jesús. Y la segunda pregunta es, ¿qué haría yo por esta persona si ella fuera Jesús? Si yo fuera Jesús la trataría de una manera, pero si ella fuera Jesús, si ella fuera Jesús. Entonces, creo que esto marcaría una gran diferencia en la forma en que nosotros nos comportamos hacia los demás. Les voy a colocar un ejemplo, pero antes tengo que decir que cuando usted escucha y lee estas preguntas, usted obviamente siente la tentación de pensar, pero es que nadie puede actuar de esa manera. Y es verdad, nadie puede actuar de esa manera, por eso necesitamos al Espíritu Santo y por eso este es el ideal, esto es lo que nosotros debemos luchar por llegar a ser. Ahora sí, quiero que conozcan, si ustedes no han escuchado de este hombre y de esta mujer, Richard y Sabina Wurmbrand. Yo era muy pequeño, hace muchos años atrás. Era un preadolescente cuando yo escuché la historia de este pastor. Este pastor es un pastor rumano, nacido en Rumania en la época comunista. Y por predicar el evangelio fue echado a la cárcel y torturado. De hecho, el libro que llegó a mis manos tenía ese título, Torturado por Cristo. Torturado por Cristo. Y este hombre cuenta unas historias pero desgarradoras de cómo vivió esa persecución y esa tortura. Y él cuenta en uno de sus libros que en una noche muy fría en la cárcel, estaba cobijado con su única cobija, tratando de resguardecerse de ese frío. Y allí, en esa misma celda, había un hombre temblando de frío porque no tenía ni una cobija. Y Richard agarró más fuerte su cobija, pero de pronto vino a su mente esta pregunta: Richard, ¿y si ese hombre fuera Jesús, le darías la cobija? ¿Qué creen que hizo este pastor? Tomó su cobija y cubrió al otro hombre. Y escribió un libro después de que salió y se llamó así: ¿le darías la cobija a Jesús? De eso se trata la amabilidad. La amabilidad no es simplemente gentileza o buen comportamiento. Amabilidad es, como decíamos, la capacidad de amar a las otras personas y de colocar las necesidades de las otras personas por encima de las mías. Este hombre con su esposa fundaron un ministerio internacional que se llama La Voz de los Mártires. Algunos de ustedes de pronto han escuchado ese ministerio. Pero eso es lo que significa ser amables. Ser amables. No es pensar solamente en que yo tengo necesidad, sino en que hay otras personas que tienen necesidad. Y recuerden las palabras de Jesús cuando dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tuve hambre, cuando tuve sed,
cuando estuve encarcelado, cuando estuve enfermo, cuando estuve desnudo. Todo lo que hicieron por esas personas, dice, a mí lo hicieron. A mí lo hicieron. Se volvió viral esta semana este chico. ¿Han visto ese video? De pronto no. Pero es muy desgarrador. Al principio es muy desgarrador porque es un niño, como lo ven allí, gordito, y va y toca a la casa de un vecino. Esas casas en Estados Unidos que tienen cámara en la puerta, y el hombre pregunta desde adentro, ¿quién es? Y yo, no, soy fulano tal, soy un vecino, estoy buscando niños que quieran ser mis amigos. Y entonces le preguntan, bueno, y no, aquí al lado en la otra casa hay otros niños. No, pero ellos se burlan de mí, no quieren ser mis amigos. Entonces el hombre empieza a preguntarle y a decirle, y el niño con una ansiedad, porque ahí está quietico en la foto, pero si ustedes ven el video, ustedes notan mucho la ansiedad del niño de quiero tener amigos y se burlan de mí, me hacen bullying y no tengo amigos. El hombre muy amablemente le dice, cuando yo te vea en la calle te voy a saludar, bueno, gracias, y sale. ¿Saben qué pasó después? Muchos niños de todo el país empezaron a enviar mensajes a decirle, nosotros queremos ser sus amigos, queremos ser amigos suyos. Esos muchachos fueron ¿qué? Amables. Miren, hoy en día ustedes escuchan cada rato el asunto del bullying, del maltrato infantil, del abuso de los niños, del matoneo en los colegios. Debemos enseñarle a nuestros niños que cuando vean a otros amiguitos burlándose, golpeando, ridiculizando a otro niño o otra niña, ellos siempre se hagan de parte de ellos, no de los que se burlan, no de los que matonean, porque esa epidemia de bullying, de maltrato, se tiene que parar, y la única forma de parar es mostrando amabilidad. Enseñémosle a nuestros hijos, desde pequeñitos, que siempre, como Jesús, siempre estamos a favor de los más débiles, de los más menospreciados, de los señalados, de los rechazados. Siempre Jesús se hizo al lado de los marginados, y por eso usted y yo estamos aquí, porque nosotros fuimos marginados por el pecado. Somos marginados, abusados, maltratados por el pecado, y Jesús se hizo del lado nuestro. Se hizo del lado nuestro, y por eso somos sus hijos. Miren, esta semana ore al Señor y pídale al Señor que le dé oportunidades para ser amable con las personas con las que usted se comunica a diario, con los que ven solamente porque le prestan un servicio, el que barre la calle, la persona del bus, del supermercado, de la tienda, que sea amable. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: el resultado final de la amabilidad no es atraer la atención o el reconocimiento hacia nosotros. Podemos decir con mucha convicción que el resultado final de la amabilidad es que otros sean atraídos hacia Jesucristo. Nosotros vamos a ser amables con las personas, no para que nos digan, ay, usted es una persona muy amable, ay, usted es una persona tan gentil, tan cortés, uy, no, usted sí lo educaron muy bien. No es para atraer la atención y el reconocimiento sobre nosotros, es para que la gente sea atraída hacia el único que merece la atención y el reconocimiento, que es el Señor Jesucristo. Pero no hay nada más repelente que cristianos repelentes. ¿Conoce cristianos repelentes? Yo conozco así, que miran a los pecadores por encima del hombro. Uy,
Miren eso, cómo se viste esa pecadora, ese pecador que siempre están señalando a los demás. No hay nada más repelente que un evangélico, un cristiano repelente. Que Dios nos dé la capacidad de entender que el Espíritu de Dios quiere formar en nosotros el carácter de la amabilidad para que otros sean atraídos a Jesucristo. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por ser un Salvador y un Señor tan amable como Jesús, que su amabilidad lo llevó a tratarnos con amor, con paciencia. Su amabilidad lo llevó a hacerse el lado nuestro, de los marginados por el pecado, de los defectuosos como nosotros por el pecado. Gracias por ser amables con nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a reflejar la amabilidad de Cristo en nuestras vidas hacia los demás, especialmente hacia los que son señalados, rechazados, burlados, matoneados. Que les enseñemos a las nuevas generaciones la amabilidad de Cristo y que la vivamos nosotros. Padre, esta semana que no dejemos pasar ninguna oportunidad y no desaprovechemos ninguna oportunidad para reflejar la amabilidad de Jesucristo a las personas que lleguen a nuestras vidas. Padre Santo, sabemos que la amabilidad viene de ti y es el fruto de tu Espíritu. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y transforme nuestros corazones en personas amables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.